Hola, buenos días. El tema que vamos a explicarles es el tema de cinemática de la unidad 3, módulo 3, cinemática. Y recordando un poco la definición, la cinemática es una división de la mecánica, a su vez la mecánica es una rama de la física. Y si nos vamos un poquito a la definición de la cinemática, recordemos que la cinemática es aquella que se encarga de estudiar los cuerpos en movimiento sin atender las causas que lo producen. ¿Sí? Y uno de los temas que vamos a analizar hoy va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a analizarlo de manera conceptual y de manera gráfica. ¿Cómo es que se representa ese movimiento rectilíneo uniforme? La definición nos dice que un movimiento rectilíneo uniforme es aquel donde el cuerpo o el móvil se tiene que desplazar o tiene que hacer la trayectoria en línea recta. Por eso es rectilíneo. Y uniforme porque el mismo tiempo el tiempo debe de ser igual al desplazamiento, ¿sí? Y lo vamos a ver gráficamente para que se pueda entender esto, ¿sí? Al igual que los temas anteriores, que es vectores, recuerden que vectores tengo que ubicar primero un punto, ¿sí? En nuestro cuaderno podemos trazar ese punto y a partir de ese punto vamos nosotros a realizar nuestros desplazamientos hacia donde queramos, ¿sale? Ya tenemos nuestro punto, ¿sí? Y entonces nos dice que la velocidad gráficamente representa la pendiente. Tengo que la velocidad gráficamente representa la pendiente. Recuerden que la pendiente de una recta se representa con la letra M. Pero a su vez tenemos que la pendiente es igual a la tangente, ¿sí? Y entonces podemos ver que la tangente, la función tangente, representa al eje Y sobre el eje X o al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Y si todo esto está representado también por la velocidad, entonces podemos ver que esto es igual a la velocidad. Y la velocidad está representada por la distancia sobre el tiempo, ¿sí? ¿Cómo es que se representa entonces gráficamente la velocidad? La velocidad está representado en el eje de las X. Perdón, el tiempo está representado en el eje de las X. Y esto lo vamos a llamar tiempo, ¿sí? Y de todo lo que yo tengo acá arriba. Nos dice que la velocidad es igual a pendiente, a su vez la pendiente es igual a la tangente y la tangente está representada por y sobre x o cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por lo tanto tenemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es como si fuera y x. Por eso lo tenemos el tiempo en el eje de las x o en el eje de las abscisas, ¿sí? Y en el eje de la y o en el eje de la ordenada o en el cateto opuesto vamos a tener a la distancia, ¿sí? Y quedamos que la velocidad gráficamente representa la recta pendiente. ¿Y cómo es una recta pendiente? La línea que existe o la línea que está entre la distancia y el tiempo, es decir, esta línea, y esta línea le voy a llamar entonces velocidad, ¿sí? Ya tenemos gráficamente la velocidad. Otra manera de poder ubicar que la velocidad es distancia con respecto al tiempo, gráficamente, es también porque si nosotros en este momento no nos desplazamos, nos quedamos de pie o en la posición en la que estemos y tenemos un reloj a la mano, nos vamos a dar cuenta que el único que va a estar desplazando o caminando va a ser el tiempo. Va a pasar el tiempo, nosotros seguimos aquí de pie, no nos movemos, pero el tiempo va a seguir caminando, 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 caminando hasta donde ustedes quieran, ¿sí? ¿Tenemos desplazamiento? No. Por esa razón también el tiempo se va a representar siempre en el eje de las X, que es el único que no podemos detener, ¿sí? Y entonces ya vemos que la velocidad gráficamente representa una recta pendiente. Y aquí tenemos nuestra recta pendiente. Y apenas vamos que el movimiento sea rectilíneo, ¿sí? Movimiento rectilíneo.
Es rectilíneo, quedamos porque gráficamente está representando una línea recta o una recta pendiente, pero tiene que ser recta. Ya lo tenemos de la siguiente manera. Uniforme. Cuando un movimiento es uniforme, nos dice que el movimiento es uniforme cuando en tiempos y el desplazamiento se hacen de manera igual, o la distancia y el tiempo son iguales. Y para que sean iguales, vamos a poner un pequeño ejemplo. Es decir, imaginemos que nos trasladamos hacia donde ustedes quieran y lo hacemos en un tiempo de un minuto, perdón, de un segundo, y a lo mejor nos trasladamos 2 metros. ¿Sale? En un segundo nos trasladamos 2 metros. Para que sea uniforme, recuerden que el tiempo y las distancias tienen que ser iguales. No van a cambiar. Si yo me desplazo 2 segundos, lo tengo que hacer entonces en 4 metros. Si me desplazo 3 segundos, lo tengo que hacer en 6 metros. Lo estoy haciendo de manera uniforme. Si yo quisiera graficar esto, unimos los puntos. Ya tengo coordenadas aquí. Unimos lo más recto que podamos. Ustedes en su cuaderno pueden hacerlo con una regla y les puede quedar la línea completamente recta. Si lo ubicamos o si unimos los puntos, vamos a obtener una pendiente. ¿Sí? Y eso se refiere al movimiento rectilíneo uniforme. Esta es una pequeña explicación gráficamente de cómo es que se representa la velocidad. En el siguiente video vamos a resolver algunos ejercicios. Espero les haya gustado el video.